A veces, la soledad de vivir solo en las montañas se siente como una bendición, hasta que tu único compañero comienza a ocultarte secretos. Para Silas McCrae, de 70 años, su perro medio lobo Bristle era toda la familia que le quedaba en la cordillera Wind River. Pero una primavera, Bristle comenzó a desaparecer en el bosque todos los días, siempre dirigiéndose hacia la misma colina rocosa. Silas siguió a su perro y encontró una cueva escondida detrás de una cascada. En su interior había un antiguo alijo fronterizo con pieles, rifles y polvo de oro. Pero lo que le sorprendió fue una carta amarillenta con la letra de su padre. La cueva había pertenecido al antiguo equipo de tramperos de su padre. Alguien había dejado allí algo más que provisiones. Habían enterrado un secreto sobre la familia de Silas y la madre que nunca conoció. ¿Qué verdad había estado esperando 50 años a que él la descubriera? Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Silas McCrae llevaba 23 años viviendo en la cordillera Wind River, y en todo ese tiempo nunca se había arrepentido de su decisión de dejar atrás la civilización. Su cabaña estaba escondida en un bosquecillo de pinos centenarios, protegida de los fuertes vientos de la montaña por una cresta natural de granito que se elevaba como un muro protector detrás de su modesta vivienda. La estructura era sólida, con gruesos troncos rellenos de musgo y arcilla, una chimenea de piedra que tiraba bien y ventanas situadas para captar el sol de la mañana, pero ocultas a las miradas curiosas que pudieran aventurarse hasta allí, en medio de la naturaleza salvaje. A sus 70 años, Silas se movía con la cautela de un hombre que comprendía las limitaciones de su cuerpo, pero se negaba a rendirse ante ellas. Su cabello se había vuelto blanco plateado hacía años y le llegaba más allá de los hombros cuando no se lo ataba para trabajar. Profundas arrugas surcaban su rostro curtido, cada una de ellas ganada a lo largo de décadas de entrecerrar los ojos ante el sol y la nieve, el viento y la lluvia. Sus manos, nudosas por la artritis, pero aún capaces, llevaban las marcas permanentes de una vida al aire libre, tierra bajo las uñas, callos gruesos como el cuero, cicatrices de 1000 pequeños accidentes con cuchillos y hachas, y los bordes afilados de la vida en la montaña. La rutina matutina nunca variaba. Se levantaba antes del amanecer, avivaba el fuego y ponía a hervir el café en la vieja cafetera de hojalata que había pertenecido a su abuelo. Mientras el café se calentaba, salía a comprobar el tiempo, respirando el aire enrarecido que aún le hacía trabajar el pecho un poco más de lo habitual. Luego venía el inventario, la pila de leña, el barril de agua, la pequeña parcela de jardín donde cultivaba patatas y nabos en el suelo rocoso. Todo tenía que mantenerse, repararse, anticiparse. Allí arriba, el descuido podía matarte con tanta certeza como un oso pardo. Bristle llevaba 8 años formando parte de esta rutina. El perro era una criatura magnífica, de casi 1 metro de altura a la cruz, con el pelaje espeso y las orejas puntiagudas de su ascendencia lobuna, y el temperamento leal de su lado doméstico. Silas lo había encontrado cuando era un cachorro, medio muerto de hambre y sin madre, atrapado en una trampa para patas que algún cazador descuidado había abandonado. La decisión de quedarse con él no había sido difícil. La soledad era un depredador paciente en estas montañas, e incluso el hombre más autosuficiente necesitaba algo vivo con lo que hablar. El perro había devuelto esa amabilidad con creces. Bristle podía rastrear presas a través de rocas y arroyos, podía sentir los cambios climáticos horas antes de que llegaran y había advertido a Silas de la presencia de osos, pumas y, ocasionalmente, excursionistas perdidos que se alejaban demasiado de los senderos señalizados. Pero, más que eso, Bristle era compañía. Por las tardes, cuando el fuego se apagaba y el silencio de la montaña se apoderaba de todo, el perro se acomodaba junto a la silla de Silas, y el anciano descansaba la mano sobre su espeso pelaje y se sentía menos solo en el mundo. El camino de Silas hacia esta vida aislada no había sido directo. Había crecido en estas mismas montañas, hijo de un trampero y montañés llamado Jacob McCrae, que había vivido según sus propias reglas y había enseñado a su hijo a hacer lo mismo. Pero los jóvenes rara vez escuchaban la sabiduría de sus padres, y Silas estaba ansioso por ver qué había más allá de las cumbres que rodeaban el mundo de su infancia.
A los 18 años se alistó en el ejército y sirvió en 2 ocasiones en Vietnam, donde vio más de la naturaleza humana de lo que cualquier joven debería ver. Después de la guerra, intentó integrarse en la sociedad normal. Se casó con una buena mujer llamada Ellen, consiguió un trabajo en un aserradero y compró una casa en la ciudad con una valla blanca y un césped que había que cortar cada semana. Durante 15 años había desempeñado el papel de hombre civilizado y había sido genuinamente feliz durante la mayor parte de ese tiempo. Ellen había comprendido su necesidad de espacio, sus largos silencios, la forma en que a veces se despertaba en mitad de la noche y salía a respirar. Había sido paciente con sus excursiones de caza y pesca, e incluso le había acompañado a acampar en las montañas donde él había crecido. Pero Ellen quería tener hijos, y eso era un regalo que Silas no podía darle. No porque fuera incapaz. Los médicos no habían encontrado ningún problema en ninguno de los dos, sino porque no podía soportar la idea de traer un niño a un mundo que contenía las cosas que había visto en la guerra. Cada vez que Ellen sacaba el tema de formar una familia, Silas sentía algo frío y definitivo instalarse en su pecho. Había visto lo que les sucedía a los niños en las zonas de guerra. Se había visto obligado a presenciar actos que aún le perseguían en sueños. ¿Cómo podía crear una nueva vida sabiendo de lo que los seres humanos eran capaces de hacerse unos a otros? El matrimonio había terminado en silencio, sin enfados ni reproches. Ellen se merecía algo mejor que un hombre que no podía darle lo que necesitaba, y Silas lo sabía. Ella se volvió a casar en menos de 2 años con un banquero que la quería de verdad, y le dio 3 hijos que probablemente ya serían mayores. Silas firmó los papeles del divorcio y vendió la casa, quedándose solo con lo que cabía en su camioneta. Luego regresó a las montañas de su juventud y nunca más se marchó. Le había llevado 3 años construir la cabaña, trabajando casi siempre solo, salvo por la ayuda ocasional de otros habitantes de las montañas que entendían el código de asistencia mutua que regía la vida tan lejos de la civilización. Había elegido cuidadosamente la ubicación, lo suficientemente cerca de un arroyo para tener agua y protegida de las inclemencias del tiempo, pero lo suficientemente alejada como para poder pasar semanas sin ver a otro ser humano. La ciudad más cercana, Bear Creek, se encontraba a 24 kilómetros por un camino de tierra apenas mantenido, que se volvía intransitable en invierno. A Silas le venía bien. Tenía una radio para emergencias y hacía 2 viajes al año para abastecerse, pero por lo demás, el mundo más allá de su montaña podría haber desaparecido, por lo que a él respectaba. Su padre, Jacob, había muerto el invierno anterior al regreso de Silas a las montañas, llevándose consigo toda una vida de historias sobre los viejos tiempos, cuando los tramperos y los montañeros eran los únicos habitantes blancos de esta vasta zona salvaje. Jacob había formado parte de una generación que vivía según otras reglas. Hombres que medían la riqueza en pieles, conocimientos y habilidades de supervivencia, que sabían interpretar el tiempo a partir de la formación de las nubes y orientarse por las estrellas. Silas lamentaba no haber prestado más atención a esas historias cuando tuvo la oportunidad. Lo que más le atormentaba era lo poco que sabía sobre su propia madre. Jacob rara vez hablaba de ella, solo decía que había muerto cuando Silas nació y que hablar de ella le causaba demasiado dolor. Silas tenía una sola fotografía, una mujer de cabello oscuro y ojos amables, sosteniendo a un bebé que supuso que era él mismo, sin nombre, sin historias, sin saber de dónde venía ni qué tipo de persona había sido. Era como si la mitad de su historia hubiera sido borrada deliberadamente. Ahora, de pie en su cabaña con el café de la mañana enfriándose en sus manos, Silas miraba el sobre amarillento que había traído de la cueva. El papel era grueso, caro, del tipo que se utilizaba para la correspondencia importante en épocas anteriores. La letra de su padre era inconfundible, la escritura cuidadosa de un hombre que había aprendido a leer y escribir a pesar de haber crecido en el bosque. El sobre estaba sellado con cera roja que se había agrietado, pero aún se mantenía intacta, y tenía una dirección sencilla: para mi hijo, cuando esté preparado. Bristle yacía junto al fuego, pero sus orejas estaban alerta, atento a cada pequeño sonido del exterior. El perro había estado agitado desde su regreso de la cueva, paseándose y gimiendo de una manera completamente diferente a su comportamiento tranquilo habitual.
Era como si sintiera que algo fundamental había cambiado, que el descubrimiento en la cueva había alterado el delicado equilibrio de su mundo aislado. La cueva en sí era una maravilla. Oculta tras una cortina de agua que amortiguaba el sonido y ocultaba la entrada a la vista de los curiosos, había sido claramente utilizada como escondite por alguien que comprendía el valor. Eran pieles viejas pero bien conservadas, envueltas en lona engrasada, rifles limpios y engrasados para evitar el óxido, bolsas de polvo de oro y monedas de plata de una época en la que esa moneda tenía realmente valor. Todo estaba dispuesto con precisión militar, etiquetado e inventariado con la misma letra cuidadosa que adornaba el sobre. Pero era más que un alijo de tesoros. Era un atisbo de un mundo que Silas nunca había sabido que existía, una historia secreta que había estado esperando décadas a que él la descubriera. Las fechas de las hojas de inventario se remontaban 45 años atrás, a una época en la que Silas era un joven que luchaba en una guerra extranjera, mientras que su padre, al parecer, estaba involucrado en algo mucho más complejo que la simple caza y la captura de animales. La carta parecía latir en sus manos, exigiendo atención y advirtiéndole al mismo tiempo que algunos conocimientos, una vez aprendidos, no podían permanecer ocultos. Silas había pasado su vida adulta aceptando que el pasado era fijo, inmutable, algo que había que soportar en lugar de cuestionar. Pero ahora tenía la posibilidad de que todo lo que creía saber sobre su familia, su padre y él mismo fuera incompleto o incluso falso. Afuera, el viento se intensificó, haciendo que las agujas de pino se deslizaran por el techo de la cabaña con un sonido similar al de una lluvia lejana. El invierno llegaría pronto, trayendo consigo los largos meses de aislamiento en los que la nieve imposibilitaba los viajes y el contacto humano más cercano quedaba sepultado bajo montones de nieve de 4,5 metros. Si iba a actuar en base a este descubrimiento, tendría que ser pronto. Bristol levantó la cabeza y miró directamente a Silas. Esos inteligentes ojos amarillos parecían hacerle una pregunta. El perro lo había llevado a la cueva por una razón. Había roto años de comportamiento predecible para guiarlo hacia este momento. Fuera cual fuera el instinto o la memoria heredada que había impulsado ese comportamiento, sugería que la verdad contenida en la carta era algo que debía saberse, independientemente de las consecuencias. Silas dejó su taza de café y se acercó a la ventana que daba al oeste, hacia las cumbres donde su padre había pasado la mayor parte de su vida adulta. En algún lugar allá afuera se encontraban las respuestas a las preguntas que había llevado consigo durante 70 años. La carta que tenía en sus manos era la clave para comprender su propia historia, o el primer paso hacia la destrucción de la paz que había construido cuidadosamente en esas montañas. Se volvió hacia el fuego, donde Bristol esperaba con la infinita paciencia de una criatura que entendía que algunas decisiones no podían tomarse con precipitación. El sobre parecía más pesado de lo que el papel podía pesar, y esperaba con el silencio acumulado de décadas. Fuera cual fuera la verdad que su padre le había dejado, era hora de saber si valía la pena guardar algunos secretos. Silas se sentó en la vieja silla de su padre, el único mueble que había traído de la cabaña de Jacob después de la muerte del anciano. El cuero estaba desgastado en algunos lugares y agrietado en otros, pero de alguna manera aún conservaba la forma de su padre y aún olía débilmente a tabaco de pipa y aire de montaña. La carta yacía sobre la pequeña mesa a su lado, sin tocar durante 3 horas, mientras él luchaba con la decisión de abrirla. Bristol había dejado de observarlo y dormitaba junto al fuego, pero incluso dormido, las orejas del perro se movían con cada sonido. La luz de la tarde se desvanecía, pintando el interior de la cabaña con tonos dorados y ámbar que pronto darían paso al profundo púrpura del crepúsculo de la montaña. Si iba a hacerlo, tenía que ser ahora, antes de que su valor lo abandonara por completo. El sello de cera se rompió con un sonido similar al de un hueso pequeño al romperse. Dentro encontró 3 objetos que le cortaron la respiración. El primero era una carta escrita con la cuidadosa letra de su padre. La tinta estaba descolorida, pero aún legible. El segundo era una fotografía que nunca había visto antes. Un grupo de hombres vestidos con ropa de frontieros posaban delante de lo que parecía ser la misma cueva que había descubierto esa mañana. El tercero era un pequeño estuche de cuero que tintineó cuando lo cogió. Silas acercó la fotografía a la luz del fuego.
6 hombres, todos armados, todos vestidos con la ropa práctica de los tramperos y los montañeros. Reconoció a su padre inmediatamente, más joven, pero sin duda Jacob McCrae, el segundo por la izquierda con un rifle cruzado sobre el pecho. Los demás eran desconocidos, pero sus rostros mostraban la misma competencia curtida que había caracterizado a la generación de su padre. En el reverso, alguien había escrito, The Granite Creek Company, 1948. La bolsa de cuero contenía una docena de pepitas de oro, cada una del tamaño aproximado de una canica, junto con algo que hizo temblar las manos de Silas. Era un anillo de boda, delicado y obviamente femenino, con un pequeño diamante que reflejaba la luz del fuego. Envuelto alrededor del anillo había un fino trozo de papel con una sola palabra escrita con tinta descolorida. María, el nombre de su madre. Después de 70 años sin saberlo, era así de sencillo. María, Madama, con manos que no estaban del todo firmes. Silas desdobló la carta de su padre y comenzó a leer. Hijo, si estás leyendo esto, entonces Bristol encontró el camino a la cueva, como siempre esperé que lo hiciera. Ese perro tiene más de lobo de lo que la mayoría de la gente cree. Y los lobos recuerdan cosas a lo largo de generaciones que los hombres olvidan. Lo entrené para que reconociera el olor de ese lugar y te guiara hasta allí cuando llegara el momento adecuado. Debería haberte hablado de tu madre cuando eras pequeño, pero fui un cobarde. Algunas verdades son más difíciles de llevar que otras, y pensé que te estaba protegiendo de un dolor que no podía remediar. Ahora veo que me equivoqué. Un hombre tiene derecho a saber de dónde viene, aunque la historia no sea la que él esperaba. Tu madre no era quien te dije que era. María Santos no era mi esposa. Era mi compañera, no en el matrimonio, sino en el trabajo, el tipo de trabajo del que la gente decente no habla en compañía educada. Éramos contrabandistas, hijo. Todos nosotros en la Granite Creek Company transportábamos oro, plata y a veces personas a través de fronteras que el gobierno decía que no podíamos cruzar. Eran otros tiempos en los que un hombre con las habilidades adecuadas podía establecer sus propias reglas si estaba dispuesto a vivir al margen de la ley. Teníamos raíces en estas montañas que ningún marshal federal conocía, almacenes secretos como los de la salvia, que se encontraban dispersos por 3 estados. María era la mejor de todos nosotros. Podía rastrear como un apache, disparar como Annie Oakley, y tenía una mente para la planificación que nos mantuvo a todos con vida más veces de las que puedo contar. También era la mujer más hermosa que jamás había visto, con ojos como miel oscura y una risa que podía calentarte por completo en la noche más fría. Al principio no éramos amantes. La compañía no permitía ese tipo de complicaciones, pero con el tiempo, trabajando tan cerca, compartiendo peligros y victorias, se convirtió en algo contra lo que ninguno de los dos podía luchar. Intentamos mantenerlo en secreto, pero los secretos no duran mucho entre hombres que dependen unos de otros para sobrevivir. Cuando María me dijo que estaba embarazada de nuestro hijo, todo cambió. La empresa tenía normas sobre la familia, sobre la responsabilidad que las mujeres y los niños representaban para nuestras operaciones. Algunos de los hombres querían que se fuera, que la enviaran a un lugar seguro hasta que naciera el bebé, y luego se separara definitivamente de nuestro grupo. Decían que era por su propio bien, por el bien de todos. Luché contra ellos, pero me superaban en número. La votación fue de 4-2, y en la empresa, la mayoría mandaba. María tendría que irse, y si no lo hacía por voluntad propia, la harían desaparecer para siempre. No eran hombres con los que se pudiera jugar, hijo. Todos habían matado antes y no dudarían en volver a hacerlo si pensaban que su supervivencia dependía de ello. Así que María y yo huimos. Cogimos todo el oro que pudimos llevar y nos adentramos en las montañas, a lugares que ni siquiera la empresa conocía. Encontramos un valle escondido donde pensamos que podríamos esperar a que pasara el invierno, tener a nuestro bebé y decidir qué hacer después. Pero la empresa nos encontró de todos modos. Siempre fueron buenos rastreadores. La lucha duró casi toda la noche. María estaba embarazada de 8 meses, pesada por ti, pero aún así letal con un rifle. Los mantuvimos a raya hasta el amanecer, pero ambos sabíamos que era solo cuestión de tiempo. Nos tenían rodeados y se nos estaba acabando la munición. Fue entonces cuando María tomó la decisión que te salvó la vida y le costó la suya. Me dijo que te cogiera y huyera cuando ella diera la señal. Dijo que los mantendría a raya el tiempo suficiente
para que pudiéramos escapar y que luego nos seguiría cuando pudiera. Sabía que estaba mintiendo. Los dos sabíamos que no vendría a buscarnos, pero no había tiempo para discutir y no había otra opción. Naciste esa mañana en una cueva a unos 8 kilómetros de donde nos acorralaron. María te asistió en el parto, cortó el cordón umbilical con su cuchillo de desollar y te envolvió en su propio abrigo. Luego te besó una vez, me besó a mí y me dijo que me asegurara de que crecieras, sabiendo distinguir el bien del mal. La señal eran 3 disparos seguidos. Cuando los oí, corrí como ella me había dicho. Corrí contigo en brazos y no paré hasta estar seguro de que estábamos a salvo. Cuando volví, ya era demasiado tarde. La compañía se había ido y María también. Cuando ya te había llevado a un lugar seguro con una familia en Bear Creek. Ella se había llevado a 3 de ellos consigo antes de que la mataran. A pesar de estar en inferioridad numérica y herida, les hizo pagar por lo que hicieron. La enterré en ese valle escondido y marqué la tumba con piedras dispuestas en un patrón que ella me enseñó de su abuela Apache. Luego te llevé y dejé esas montañas para siempre. Empecé de nuevo en otro lugar, te crié lo mejor que pude y nunca miré atrás. La compañía se disolvió después de eso. Algunos de los miembros supervivientes se dedicaron a otros negocios. Otros simplemente desaparecieron en la naturaleza. A lo largo de los años, oí rumores de que todos habían tenido un mal final, que la ley finalmente los había atrapado, que se habían matado entre ellos por el oro que quedaba. No sé qué es verdad y qué es una ilusión. Lo que sí sé es que te merecías algo mejor que un padre demasiado cobarde para decirte la verdad. Tu madre murió como una heroína, hijo. Murió protegiéndote y asegurándose de que tuvieras la oportunidad de tener una vida más limpia que la que ella y yo habíamos elegido. Espero que eso signifique algo para ti. El oro de este dinero es tuyo por derecho. Es lo que queda de todo lo que María y yo acumulamos durante nuestros años en la compañía. Hay suficiente para cambiar tu vida si lo deseas, o para permanecer oculto para siempre si prefieres que las cosas sigan como están. Pero hay algo más que debes saber. María tenía familia, una hermana que podría seguir viva, primos, quizá incluso sobrinas y sobrinos que nunca has conocido. Ella era de un lugar llamado Santos Valley, en Nuevo México. Si quieres saber más sobre tus orígenes, ahí es donde debes empezar a buscar. La decisión es tuya, hijo. Siempre lo ha sido. Tu padre, Jacob McCrae. Silas dejó caer la carta en su regazo y se quedó mirando el fuego hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. 70 años preguntándose, y la verdad era más compleja de lo que había imaginado. Su madre no había muerto durante el parto por causas naturales. Murió defendiéndolo, luchando contra unos hombres que los habrían matado a ambos antes que dejarlos escapar. Volvió a coger la fotografía y estudió los rostros de la Granite Creek Company con una nueva comprensión. No eran simples tramperos o hombres de las montañas. Eran forajidos, hombres que habían vivido al margen de la ley y habían muerto por ella. Su padre había sido uno de ellos, y también su madre. Bristol se despertó y se acercó para apoyar su enorme cabeza contra la rodilla de Silas, como si sintiera el peso emocional de lo que acababa de revelarse. Los ojos amarillos del perro encerraban una inteligencia ancestral, y Silas se preguntó qué recuerdos podrían vivir en esa herencia lobuna. ¿Qué instintos habían llevado a Bristol a conducirlo a este momento de la verdad? Afuera, había comenzado a caer la primera nevada de la temporada. Silas no pudo conciliar el sueño esa noche. Yacía en su estrecha litera, escuchando cómo la nieve se acumulaba en el techo de la cabaña. Cada suave golpe del polvo que se asentaba marcaba el tiempo como un latido lento. La carta lo había cambiado todo y nada. Seguía siendo el mismo hombre en la misma cabaña, pero ahora cargaba con el peso de una historia diferente. Su madre tenía un nombre, un rostro, una historia que la pintaba como algo mucho más complejo que la trágica figura que él había imaginado. Cuando el amanecer finalmente se abrió paso, gris y apagado a través de las nubes de tormenta, Silas se levantó y reavivó el fuego con movimientos automáticos, mientras su mente luchaba con preguntas que no tenían respuestas fáciles. La fotografía yacía sobre la mesa de la cocina, donde la había dejado. Los 6 miembros de la Granite Creek Company miraban fijamente desde su momento congelado en 1948. Estudió cada rostro de nuevo, tratando de leer sus caracteres en la forma de sus mandíbulas y la franqueza de sus miradas. Bristol había pasado la noche junto a la puerta, alerta e inquieto,
algo que se había vuelto cada vez más común desde que descubrieron la cueva. Ahora estaba de pie y ladraba suavemente, olisqueando el pestillo como si quisiera volver a ese lugar escondido detrás de la cascada. El comportamiento del perro sugería que había más secretos por descubrir, más piezas del rompecabezas que había que encontrar. Después del desayuno, Silas se abrigó contra el frío y siguió a Bristle a través de la nieve hacia la cueva. La tormenta se había intensificado durante la noche, dejando 15 centímetros de nieve fresca que crujía bajo sus botas y amortiguaba los sonidos habituales del bosque. La cascada se había congelado parcialmente, creando una cortina de hielo que ocultaba aún más la entrada de la cueva. En el interior, con su linterna de pilas proyectando sombras danzantes en las paredes rocosas, Silas llevó a cabo una investigación más exhaustiva del escondite. Lo que había tomado por un simple almacén resultó ser mucho más sofisticado. La pared trasera de la cueva había sido modificada con asideros tallados en la piedra que conducían a una repisa natural a unos 4,5 metros por encima del suelo principal. En esa repisa, envueltos en múltiples capas de lona engrasada, encontró artículos adicionales que la carta de su padre no había mencionado. El primero era un mapa detallado de los territorios del suroeste, dibujado a mano con meticulosa precisión. Las raíces estaban marcadas con tintas de diferentes colores, con símbolos que obviamente significaban algo para las personas que los habían utilizado. Los alijos de suministros estaban indicados con pequeñas marcas en forma de X, los refugios con círculos, y lo que parecía ser la presencia de las fuerzas del orden con advertencias triangulares. Era el tipo de red de inteligencia que habría llevado años desarrollar y mantener. El segundo descubrimiento fue que un diario encuadernado en cuero lleno de la letra de su madre. Las entradas abarcaban 3 años, desde 1945 hasta 1948, y narraban las operaciones de la Granite Creek Company con un tono objetivo que revelaba que María Santos era una mujer culta, con una mente analítica aguda. Sus observaciones sobre el terreno, los patrones climáticos y los movimientos de los agentes federales parecían informes de inteligencia militar. Pero entre las notas operativas había entradas personales que le dieron a Silas su primera visión real de su madre como ser humano y no como leyenda. Ella escribía sobre su nostalgia por Nuevo México, sus complicados sentimientos sobre la naturaleza ilegal de su trabajo y, finalmente, su creciente amor por Jacob McCrae. Jacob no se da cuenta de lo mucho que ha cambiado desde que lo conozco. Una entrada decía: cuando me uní a la empresa, él era todo trabajo, duro como el granito que da nombre a estas montañas. Pero bajo esa coraza hay un hombre que siente las cosas profundamente, que lleva el peso de cada decisión como piedras en los bolsillos. Veo cómo cuida de los miembros más jóvenes, cómo se asegura de que todos reciban su parte justa, incluso cuando escasean los suministros. Es mejor hombre de lo que cree. Otro pasaje, fechado apenas unas semanas antes del nacimiento de Silas, revelaba la profundidad de sus temores sobre su situación. La empresa se está fracturando. Tom Brewster ha estado presionando para que se adopten soluciones más violentas a nuestros problemas, y algunos de los demás están empezando a escucharle. Hablan de eliminar testigos, de soluciones permanentes a obstáculos temporales. Esto no es lo que yo acepté. Jacob y yo tenemos que encontrar una salida antes de que las cosas vayan demasiado lejos, pero me temo que ya sea demasiado tarde. El nombre de Tom Brewster aparecía con frecuencia en las últimas entradas, siempre en el contexto de conflictos y desacuerdos. María lo veía claramente como una amenaza para la supervivencia y la cohesión del grupo. En un pasaje especialmente revelador, escribió: Brewster ya sabe lo del bebé. Ha estado haciendo preguntas y sugerencias sobre lo que debería pasar cuando yo ya no pueda participar en las operaciones. Su idea de solución implica un viaje sin retorno a algún lugar donde nunca me encuentren. Jacob aún no sabe lo grave que es la amenaza, pero yo la veo venir como nubes de tormenta en el horizonte. Silas se encontró apretando el diario con más fuerza mientras leía, sintiendo el eco del miedo de su madre a través de las décadas. No se trataba solo de documentos históricos, eran los últimos pensamientos de una mujer que sabía que se le acababa el tiempo, pero que había luchado de todos modos para darle a su hijo no nacido una oportunidad de vivir. El tercer objeto de la estantería era el más inquietante, una colección de carteles de Se Busca,
con los rostros de los miembros de la empresa Granite Creek. Los Marshals federales los habían estado rastreando durante meses antes del enfrentamiento final, ofreciendo importantes recompensas por su captura. El cartel en el que aparecían sus padres los mostraba juntos, identificados como Jacob McCrae y María Santos, sospechosos de operaciones de contrabando interestatal y múltiples delitos federales. Pero fueron las fechas de los carteles las que helaban la sangre a Silas. Se habían publicado 2 semanas antes de que él naciera, lo que significaba que la ley se había acercado justo cuando sus padres intentaban escapar de la compañía. Se habían visto atrapados entre sus antiguos socios y los agentes federales, sin ningún lugar seguro al que huir y con un bebé en camino. Al bajar de la estantería, Silas se fijó en algo que se le había pasado por alto durante su primera visita a la cueva. Cerca de la entrada, parcialmente oculto tras una pila de cajas de suministros, alguien había grabado unas palabras en la pared de roca. La inscripción era sencilla pero profunda. Para mi hijo que elija un camino mejor. Dejado un mensaje grabado en piedra, donde duraría más que el papel o la memoria. Incluso en sus últimas semanas, enfrentándose a dificultades insuperables y sabiendo que quizá no sobreviviría, había pensado en su futuro y en las decisiones que algún día tendría que tomar. El peso de ese amor, que atravesaba 70 años de silencio, casi lo hizo caer de rodillas. Bristol apareció a su lado, presionando su cálido cuerpo contra la pierna de Silas, como si sintiera su confusión emocional. El perro había estado más atento de lo habitual desde el descubrimiento de la cueva, como si entendiera que algo fundamental había cambiado en su relación. Quizás esa herencia lobuna llevaba consigo recuerdos más profundos que el entendimiento humano, conectándolo con este lugar y sus secretos de maneras que no podían explicarse. Afuera, la tormenta se intensificaba, pero Silas apenas notó el frío mientras regresaba a la cabaña con sus nuevos descubrimientos. El diario y el mapa representaban más que artefactos históricos. Eran hojas de ruta para comprender quién había sido su madre y de dónde venía. La referencia al Valle de Santos en Nuevo México de repente cobró un nuevo significado. Si María tenía familia allí, si alguno de los suyos aún vivía en ese lugar, entonces él tenía conexiones con un mundo que nunca había sabido que existía. Pero seguir esas conexiones significaría abandonar las montañas que habían sido su refugio durante más de 2 décadas. Significaría enfrentarse a un pasado que tal vez no acogería con agrado su intrusión y posiblemente descubrir verdades que serían más difíciles de soportar que el silencio con el que había vivido toda su vida. De vuelta en la calidez de su cabaña, Silas extendió el mapa sobre la mesa de la cocina y comenzó a estudiar las raíces que sus padres habían utilizado en su desesperada huida, tanto de la ley como de sus antiguos socios. La tormenta duró 3 días, atrapando a Silas en la cabaña con el diario de su madre y sus propios pensamientos turbulentos. Leyó cada entrada 2 veces, luego 3, absorbiendo los detalles de la vida de María Santos como un hombre moribundo de sed. Cada página revelaba nuevas facetas de una mujer que había sido mucho más compleja de lo que él había imaginado durante sus 70 años de especulaciones. María había recibido una buena educación, y sus entradas revelaban conocimientos de literatura, historia y matemáticas que habrían sido inusuales para una mujer de su época, especialmente para una involucrada en actividades ilegales. Escribía sobre los libros que faltaban en la biblioteca de su padre en el Valle de Santos, sobre las conversaciones con su abuela Apache, que le había enseñado habilidades de rastreo que más tarde resultaron inestimables para las operaciones de la empresa. Pero lo que más impactó a Silas fueron sus conflictos morales con el trabajo que realizaban. A diferencia de otros miembros, María no se había dedicado al contrabando únicamente por lucro. Sus anotaciones revelaban a una mujer que veía sus actividades como una forma de resistencia contra las leyes que consideraba injustas, en particular las que restringían el movimiento de las familias mexicanas a través de las fronteras que se habían trazado arbitrariamente a través de sus territorios ancestrales. El gobierno nos dice que son delitos, escribió en un pasaje. Pero ¿cómo puede ser delito ayudar a una familia a reunirse cuando los políticos han decidido que las líneas invisibles importan más que los lazos sanguíneos? Transportamos oro y plata, sí, pero también transportamos a personas que han sido separadas de sus hijos, de sus padres, de sus vidas. Si eso nos convierte en forajidos,
entonces quizás ser un forajido sea más honorable que ser un ciudadano respetuoso con la ley. El diario también proporcionaba información sobre la dinámica que finalmente había destruido la Granite Creek Company. Tom Brewster se reveló como una figura cada vez más volátil que se había unido al grupo por motivos puramente mercenarios. Sus anotaciones en las observaciones de María lo describían como un hombre que disfrutaba de la violencia y el poder que le proporcionaban sus actividades ilegales. Alguien que veía a otras personas como recursos prescindibles en lugar de seres humanos merecedores de consideración. Brewster disparó hoy a un agente federal durante lo que debería haber sido una maniobra de evasión rutinaria, escribió María en una de sus últimas entradas. El hombre estaba solo, probablemente solo era un explorador, y podríamos haberlo evitado fácilmente sin derramamiento de sangre. Pero Tom dijo que estaba cansado de huir y esconderse, que era hora de enviar un mensaje. Jacob está furioso, y con razón. El asesinato lo cambia todo. Ya no somos solo contrabandistas, ahora somos asesinos de policías y eso significa que nunca dejarán de perseguirnos. Esa entrada estaba fechada solo 3 semanas antes del nacimiento de Silas. Confirmaba que sus padres se habían visto envueltos en una situación imposible. La compañía se estaba disolviendo en violencia y paranoia, mientras que las fuerzas del orden federales se acercaban con la determinación reservada para aquellos que habían cruzado la línea definitiva. Cuando la tormenta finalmente amainó, Silas tomó una decisión que le sorprendió por su certeza. Iría a Nuevo México. El diario contenía suficientes pistas sobre la ubicación del Valle de Santos para guiarlo hasta allí, y las referencias de María a su familia sugerían que aún podría haber gente viva que la recordara. A sus 70 años, probablemente era demasiado mayor para un viaje así, pero la alternativa, vivir con un conocimiento incompleto durante los años que le quedaban, le parecía una traición al valor que su madre había demostrado en sus últimos días. Los retos prácticos eran considerables. Su camioneta era lo suficientemente fiable para las carreteras de montaña, pero un viaje de 1000 millas hacia el suroeste pondría a prueba tanto el vehículo como sus propias limitaciones físicas. Más problemático aún era que llevaba tanto tiempo fuera del sistema que no estaba seguro de que sus documentos de identidad siguieran siendo válidos. El mundo más allá de las montañas había cambiado drásticamente durante sus décadas de exilio autoimpuesto, y lidiar con la burocracia moderna podría resultar más difícil que sobrevivir en la naturaleza. Pero Bristol había resuelto un problema creando otro. El comportamiento cada vez más inquieto del perro lo sugería. Él percibía algo que Silas no podía percibir. A la mañana siguiente de que amainara la tormenta, Bristol no lo había llevado hacia la cueva, sino en la dirección opuesta, siguiendo un sendero de caza que se adentraba en las montañas más allá de lo que Silas había explorado jamás. Después de una hora de escalada por la nieve, que les llegaba hasta las rodillas, habían llegado a una cresta que ofrecía una vista de valles y picos que se extendían hasta el horizonte sur. Bristol se había quedado al borde de esa vista durante casi 10 minutos, inmóvil excepto por sus orejas, que giraban constantemente, como si rastrearan sonidos demasiado lejanos para la percepción humana. Cuando finalmente se volvió para mirar a Silas, sus ojos amarillos mostraban una urgencia que no podía ignorarse. Fuera cual fuera el instinto o la memoria heredada que impulsaba el comportamiento del perro, les estaba indicando un destino específico. Esa noche, Silas extendió la colección de mapas topográficos de su padre sobre la mesa de la cocina y comenzó a planificar una ruta hacia el sur. El moderno sistema interestatal había dejado de lado la mayoría de las rutas que utilizaba la Granite Creek Company, pero las antiguas carreteras aún existían, serpenteando a través de puertos de montaña y valles desérticos que no habían cambiado mucho desde 1948. Si evitaba las grandes ciudades y se ceñía a las carreteras rurales, tal vez podría hacer el viaje sin llamar la atención. La logística de abandonar la cabaña durante un periodo prolongado requería una cuidadosa consideración. Habría que vaciar el sistema de agua para evitar daños por congelación. Habría que asegurar el generador y tomar medidas para las inevitables emergencias que afectan a las propiedades aisladas cuando sus propietarios están ausentes. Más difícil era la cuestión de qué hacer con la cueva y su contenido. El oro y los artefactos representaban una fortuna tanto en términos monetarios como históricos, pero también eran pruebas de delitos federales que aún podían ser perseguidos por la ley.
La solución de Silas fue, como era habitual en él, práctica. Se llevaría suficiente oro para financiar el viaje y dejaría el resto escondido donde había permanecido a salvo durante décadas. Se llevaría el diario y la fotografía como prueba de su identidad en caso de encontrarse con la familia de María. Destruiría el mapa de las rutas de contrabando, ya que era demasiado peligroso conservar esa información, y las personas que habían utilizado esas rutas estaban muertas o habían pasado a otra vida hacía mucho tiempo. Pero mientras hacía estos preparativos, una inquietud persistente crecía en el fondo de su mente. Las últimas entradas del diario sugerían que no todos los miembros de la Granite Creek Company habían muerto durante la disolución del grupo. Si Tom Brewster o cualquiera de los demás había sobrevivido, podrían seguir vivos, podrían recordar la ubicación del dinero, podrían seguir considerándolo su propiedad a pesar de las décadas transcurridas. Peor aún, la familia de María en el Valle de Santos podría no recibir bien a un visitante inesperado que afirmara ser el hijo de una mujer que había muerto en circunstancias violentas. Su marcha de Nuevo México para unirse a una banda de forajidos habría traído la vergüenza a su familia, y su posterior muerte podría haber sido algo que prefirieran olvidar. Sería quedarse en las montañas, dejar las cosas como estaban y continuar con la vida tranquila que se había construido. Pero al mirar a Bristol, que ahora dormía plácidamente junto al fuego, tras días de agitación inquieta, Silas se dio cuenta de que algunos viajes eran inevitables. Su madre lo había arriesgado todo para darle la vida. Lo menos que podía hacer era arriesgar su cómodo aislamiento para honrar su memoria, averiguando de dónde venía. Los preparativos para abandonar las montañas le llevaron 2 semanas. Cada día traía nuevas complicaciones que Silas no había previsto tras 23 años de autosuficiencia. Su primera sorpresa le llegó durante un viaje a Bear Creek para abastecerse, donde descubrió que su carné de conducir había caducado 15 años antes y que sus registros de la Seguridad Social lo daban por fallecido. Al parecer, se trataba de un error burocrático que nadie se había molestado en corregir, ya que él nunca había presentado la declaración de la renta ni había accedido a los servicios del gobierno. Frank Holley, que regentaba la tienda general y hacía las veces de agente de información no oficial de Bear Creek, escuchó la difícil situación de Silas con la paciente atención de un hombre que había visto pasar por su puerta la mayoría de los problemas humanos. A sus 65 años, Frank era una de las pocas personas del pueblo que recordaba cuando Silas se había retirado por primera vez a las montañas, y siempre había respetado la decisión del anciano de vivir alejado de las complicaciones de la sociedad. Volver a estar legalmente vivo va a ser complicado, admitió Frank, rascándose pensativamente la barba gris. Pero conozco a una señora en Casper que se encarga de este tipo de situaciones para gente que ha estado fuera del sistema. Solía trabajar para el Estado, sabe cómo moverse por el sistema sin levantar demasiadas sospechas. Sin embargo, te costará dinero. El coste resultó ser más que dinero. Establecer su existencia legal requería formularios, documentación y una serie de pruebas que demostraran que era quien decía ser. Silas tenía sus documentos de baja del ejército, afortunadamente guardados en un contenedor impermeable, pero todo lo demás, certificado de nacimiento, licencia de matrimonio, sentencia de divorcio, se había perdido o abandonado durante su retirada de la civilización. Lo más problemático era que, para obtener una nueva identificación, tendría que proporcionar una dirección permanente, lo que significaba mentir en los documentos federales o revelar la ubicación de su refugio en la montaña. Ambas opciones conllevaban riesgos que no estaba dispuesto a aceptar, pero la alternativa era intentar viajar 1000 kilómetros a través de un estado moderno de vigilancia sin los documentos adecuados. La burócrata de Casper, una mujer de mirada aguda llamada Patricia Wells, le ofreció una solución que parecía un pacto con el diablo. Ella podía acelerar el papeleo a cambio de una tarifa considerable, pero eso requeriría que Silas mantuviera la ficción de que había estado viviendo en Bear Creek todo el tiempo, haciendo trabajos ocasionales y pasando desapercibido por elección propia y no por circunstancias. La clave, explicó Patricia durante su incómoda reunión en su desordenada oficina, es crear una historia de fondo plausible que explique las lagunas sin levantar sospechas. Eras un veterano solitario que prefería el trabajo en efectivo y una interacción mínima con el gobierno, perfectamente legal, aunque inusual.
El truco es asegurarse de que todas las fechas y lugares coincidan con los registros que ya existen. Mientras esperaba que se tramitara su papeleo, Silas se alojó en el único motel de Bear Creek, un deprimente conjunto de habitaciones que olían a cigarrillos viejos y desinfectante industrial. Bristol se adaptó a su exilio urbano temporal con la misma paciencia estoica que mostraba ante todas las circunstancias que escapaban a su control. Pero a Silas le irritaba la inactividad forzada y la presencia constante de otras personas. La ciudad había cambiado durante sus años de ausencia, aunque no necesariamente para mejor. La empresa minera que había proporcionado la mayor parte del empleo en la zona había cerrado 5 años antes, dejando atrás una población de jubilados, beneficiarios de ayudas sociales y el tipo de personas desesperadas que acababan en lugares como Bear Creek, porque no podían permitirse vivir en ningún otro sitio. Pero la experiencia de volver a estar rodeado de gente, aunque fuera por poco tiempo, le recordó a Silas lo mucho que había perdido durante sus décadas de aislamiento. Las conversaciones en la cafetería revelaron que el nieto de Frank Holley había muerto en Afganistán, que el maestro de escuela, que todos recordaban de hacía 20 años, se estaba muriendo de cáncer, que la brillante pareja joven que había abierto la ferretería la había perdido por la quiebra y el divorcio. La vida había continuado en su ausencia, trayendo tanto alegría como tragedia a las personas que una vez había conocido como vecinos. Más inquietantes eran los cambios en la tecnología y el comportamiento social que le hacían sentir como un visitante de un siglo anterior. Todo el mundo llevaba teléfonos que hacían mucho más que llamar, realizaba negocios a través de redes informáticas que él no entendía y parecía vivir su vida en público a través de algo llamado redes sociales. El simple acto de comprar comestibles ahora requería navegar por sistemas electrónicos que lo desconcertaban por completo. Patricia Wells le había advertido que viajar con Bristol supondría complicaciones adicionales, ya que la herencia lobuna del perro lo hacía técnicamente ilegal en muchas jurisdicciones. Las leyes modernas de control de animales eran mucho más restrictivas que en la juventud de Silas, y un animal de 35 kilos que parecía más un lobo que un perro probablemente atraería la atención no deseada de las autoridades. La solución vino de una fuente inesperada. El doctor Martínez, el veterano veterinario de Bear Creek, llevaba años tratando las lesiones ocasionales de Bristol y estaba familiarizado con el inusual linaje del perro. Por una tarifa razonable y sin hacer preguntas, proporcionó documentación que identificaba a Bristol como una mezcla de raza del norte, con vacunas y certificados de salud al día que satisfarían la mayoría de las inspecciones ocasionales. «Tienes un buen perro», observó el doctor Martínez mientras completaba el papeleo. «Es tan inteligente como cualquiera que haya visto, y leal de una manera que la mayoría de la gente ya no entiende. Perros como ese no se ven a menudo, y cuando aparecen, suelen apegarse a las personas que más los necesitan. Cuídense el uno al otro». El consejo resultó profético cuando la camioneta de Silas se averió 3 días antes de la fecha de su partida. La transmisión del viejo Ford finalmente sucumbió a décadas de carreteras de montaña y negligencia, dejándolo varado en Bear Creek, sin un medio de transporte confiable y con un presupuesto que se reducía rápidamente para gastos inesperados. La solución de Frank Holley fue típicamente práctica y tenía condiciones. Su sobrino en Denver tenía un concesionario de coches usados y le debía a Frank varios favores acumulados a lo largo de años de política familiar. El sobrino le proporcionaría a Silas un vehículo fiable a precio de coste, pero solo si Silas aceptaba entregar un paquete a alguien en Albuquerque durante su viaje al sur. «Nada ilegal», le aseguró Frank, «solo unos documentos que deben llegar a un socio comercial sin pasar por el correo ordinario». El tipo de transacción que funciona mejor cuando se realiza cara a cara, si entiendes lo que quiero decir. Silas entendió lo suficiente como para saber que se estaba metiendo en complicaciones que preferiría evitar, pero sus alternativas eran limitadas. El paquete, un grueso sobre de Manila sellado con cinta adhesiva, parecía contener documentos más que contrabando, y la dirección en Albuquerque solo se desviaba ligeramente de su camino hacia Santos Valley. Más preocupante era darse cuenta de que aceptar la ayuda de Frank lo hacía sentir en deuda con redes de obligaciones y favores que se extendían mucho más allá de Bear Creek. Las comunidades rurales funcionaban con complejos sistemas de ayuda mutua
que podían vincular a un hombre a responsabilidades que nunca había aceptado explícitamente. Al aceptar la ayuda de Frank, Silas reconocía que algún día se esperaría de él que devolviera una ayuda similar, independientemente de su deseo de no involucrarse en los asuntos de otras personas. Pero con sus nuevos documentos de identidad finalmente aprobados y un vehículo fiable a su disposición, los obstáculos prácticos para su viaje estaban en su mayor parte resueltos. Patricia Wells había hecho su trabajo a fondo, proporcionándole un carné de conducir, una tarjeta de la Seguridad Social e incluso un historial crediticio que pasaría un examen superficial. La ficción de su vida en Bear Creek estaba ahora oficialmente documentada, creando una existencia legal que le parecía extrañamente inauténtica a pesar de ser técnicamente precisa. La noche antes de su partida, Silas se sentó en su habitación de motel y leyó el diario de su madre por última vez, tratando de memorizar detalles que podrían resultar importantes cuando llegara al Valle de Santos. El viaje hacia el sur comenzó al amanecer de una cristalina mañana de octubre, con Bristol como copiloto en el vehículo de sustitución cuidadosamente seleccionado por el sobrino de Frank, una camioneta Chevy de 10 años con suficientes kilómetros como para ser asequible, pero no tantos como para ser poco fiable. La camioneta tenía tracción en las 4 ruedas, un consumo de combustible aceptable y un aspecto anónimo que no llamaba la atención ni en las zonas rurales ni que evitaba las principales autopistas interestatales en favor de las carreteras estatales y comarcales, siguiendo aproximadamente los mismos caminos que sus padres podrían haber tomado durante su desesperada huida 70 años antes. El paisaje moderno se parecía poco al desierto descrito en el diario de su madre, pero la geografía subyacente permanecía inalterada. Los mismos puertos de montaña, valles fluviales y cuencas desérticas que habían servido de escondite para las operaciones de la Granite Creek Company. Su primera parada llegó antes de lo esperado. A 80 kilómetros y al sur de Bear Creek, un marcador histórico al borde de la carretera le llamó la atención por su referencia a las rutas de contrabando de la época fronteriza que habían conectado los territorios mineros con los mercados de México y California. La exposición incluía un mapa que mostraba la ubicación aproximada de los escondites conocidos de los forajidos, y Silas reconoció varios puntos de referencia mencionados en el diario de María. Pero lo que le hizo detenerse fue una fotografía incluida en la exposición histórica, en la que aparecía un grupo de marshals federales posando con el contrabando recuperado en una redada realizada en 1949. El dinero en efectivo se parecía mucho al que Silas había encontrado en la cueva, y el texto que lo acompañaba mencionaba que varios sospechosos habían escapado y nunca habían sido detenidos. El momento era perfecto. La redada había tenido lugar 18 meses después del nacimiento de Silas, lo que sugería que las fuerzas del orden federales habían seguido persiguiendo a la Granite Creek Company incluso después de la muerte de María y la desaparición de Jacob. Alguien había mantenido activa la investigación, lo que significaba que probablemente existían registros oficiales que podrían contener información sobre los últimos meses de vida de sus padres. Bristol se inquietaba cada vez más mientras atravesaban un paisaje cada vez más árido y abierto. El perro pasó la mayor parte del viaje de pie, con las patas delanteras sobre el salpicadero, observando el horizonte con una intensidad que sugería reconocimiento más que simple curiosidad. Fueran cuales fueran los recuerdos genéticos o los instintos heredados que gobernaban su comportamiento, era evidente que respondían a señales ambientales que Silas no podía percibir. Su parada nocturna, en un pequeño pueblo de Colorado llamado Las Animas, proporcionó una conexión inesperada con la historia de su familia. La anciana recepcionista del motel local, una mujer curtida llamada Rose Delgado, echó un vistazo a Silas y le preguntó si era pariente de la familia Santos de Nuevo México. «Tienes el mismo aspecto», le explicó, cuando Silas se mostró sorprendido por su pregunta. «Esa combinación de rasgos, la estructura ósea, tu forma de comportarte. Conocí a María Santos cuando éramos niñas. Solía visitar a sus familiares aquí cada verano hasta que se mezcló con esos contrabandistas y desapareció». Los recuerdos de Rose sobre María pintaban un cuadro que complementaba, pero difería, de las entradas del diario que Silas había estado leyendo, mientras que los escritos de María revelaban a una mujer reflexiva y conflictiva que luchaba con complejidades morales.
Rose recordaba a una chica vivaz que se rebelaba contra las expectativas tradicionales y soñaba con aventuras más allá de los límites de las obligaciones familiares y comunitarias. Era muy inteligente y doblemente rápida, recordó Rose, mientras se sentaban en el pequeño vestíbulo del motel después de que Silas se registrara para pasar la noche. Pero tenía una energía inquieta que preocupaba a sus padres. Se suponía que las chicas no debían desear las cosas que María deseaba: viajar, ser independiente, tener derecho a tomar sus propias decisiones sobre el matrimonio y la familia. Cuando dejó Santos Valley para unirse a ese grupo de forajidos, le rompió el corazón a su familia, pero no sorprendió a nadie que la conociera de verdad. La conversación reveló detalles que no aparecían en ninguno de los documentos que Silas había encontrado. María estaba comprometida con el hijo de un ganadero local cuando desapareció. Un matrimonio convencional que le habría proporcionado seguridad, pero poca realización personal. Su decisión de romper el compromiso y marcharse con la compañía Granite Creek había causado un escándalo que resonó en el Valle de Santos durante años. Su hermana Carmen intentó defenderla. Rose continuó diciendo que María tenía todo el derecho a elegir su propio camino, aunque los demás no lo entendieran. Pero su padre era un hombre orgulloso, muy tradicional. Dijo que María había muerto para él el día que se marchó. No permitiría que nadie volviera a mencionar su nombre en su casa. Esta información generó nuevas inquietudes sobre la llegada prevista de Silas al Valle de Santos. Si la familia de María la había repudiado, tal vez no acogerían con agrado la repentina aparición de su hijo 7 décadas después. Peor aún, su parecido con María podría reabrir viejas heridas que la familia prefería mantener cerradas. Pero Rose también tenía noticias más alentadoras. Carmen Santos se había casado y había formado una gran familia en el Valle de Santos, y varios de sus hijos y nietos aún vivían en la zona. A diferencia de su abuelo, siempre habían sentido curiosidad por su tía perdida y podrían estar más receptivos al contacto con su hijo. Rose le informó de que la nieta mayor de Carmen dirigía ahora la Sociedad Histórica Local. Elena Vázquez había estado recopilando historias sobre los viejos tiempos, tratando de preservar la historia antes de que todos los veteranos fallecieran. Me ha preguntado por María más de una vez, queriendo saber qué recordaba. El nombre le dio a Silas una persona concreta a la que contactar cuando llegara al Valle de Santos. Alguien que podría estar genuinamente interesado en conocer el destino de María, en lugar de ponerse a la defensiva por la vergüenza familiar. También sugería que la historia de su madre no había sido completamente borrada de la memoria local a pesar del intento de su padre de convertirla en persona non grata. Esa noche, solo en la habitación de un motel genérico, con cerdas esparcidas a los pies de la cama, Silas volvió a leer las secciones del diario de María que trataban sobre sus antecedentes familiares. Sus escritos revelaban un profundo amor por ella, la hermana Carmen, y un dolor genuino por el sufrimiento que sus decisiones causarían a sus padres, pero también mostraban una convicción inquebrantable de que los roles tradicionales habrían destruido algo esencial en su naturaleza. No puedo ser la mujer que ellos quieren que sea. María había escrito poco antes de unirse a la compañía que esa mujer sería segura, respetable y miserable. Prefiero vivir peligrosamente y con autenticidad que de forma segura y falsa. Carmen lo entiende, aunque no pueda seguir el mismo camino. Quizás algún día me perdone por elegir la libertad por encima de las expectativas familiares. El pasaje sugería que María había esperado mantener alguna conexión con su familia a pesar de sus decisiones poco convencionales. Su muerte había impedido cualquier posibilidad de reconciliación, pero también significaba que su familia nunca había sabido toda la verdad sobre sus últimos años ni el valor que había demostrado al proteger a su hijo. Mientras Silas se quedaba dormido, se preguntaba si su viaje le proporcionaría un cierre o simplemente abriría viejas heridas que por fin habían comenzado a sanar. Cuanto más se acercaba al Valle de Santos, más compleja se volvía su misión. Ya no buscaba simplemente información sobre los antecedentes de su madre. Llevaba la noticia de su muerte a personas que quizá preferían que sus recuerdos no se vieran empañados por una tragedia adicional. Pero el comportamiento cada vez más alerta de Bristol sugería que algo importante les esperaba al final de su viaje, algo que iba más allá de una simple reunión familiar o de la curiosidad histórica. La herencia lobuna del perro parecía responder a estímulos que trascendían el entendimiento común.
guiándolos hacia un destino que parecía más un destino que una elección. El Valle de Santos se reveló gradualmente a medida que Silas descendía de las altas mesetas desérticas del norte de Nuevo México. Primero como una mancha verde lejana en un paisaje por lo demás marrón, luego como un auténtico oasis de álamos y campos de regadío enclavado entre rocas rojas. La aproximación coincidía perfectamente con las descripciones del diario de su madre, lo que confirmaba que había encontrado el destino correcto a pesar de décadas de cambios y modernización. La ciudad era más pequeña de lo que esperaba, con unos 2,000 habitantes agrupados alrededor de una plaza tradicional que probablemente tenía el mismo aspecto cuando María Santos era niña. Edificios de adobe con paredes gruesas y ventanas pequeñas se alineaban en calles que seguían el patrón colonial español, mientras que las construcciones más nuevas se extendían hacia afuera con la aleatoriedad característica del desarrollo del siglo XX. Silas encontró la sociedad histórica en una mansión victoriana reconvertida que parecía extrañamente fuera de lugar entre la arquitectura del suroeste. Elena Vázquez resultó ser una mujer de unos 40 años, con una competencia constante que la hacía parecer accesible y formidable a la vez. Cuando Silas se presentó y le explicó su relación con María Santos, su reacción fue inmediata e intensa. «Dios mío», susurró, estudiando su rostro con la atención concentrada de alguien que lo compara con una fotografía mental. «Tiene sus ojos y sus manos. He visto fotos en las que ella sostiene cosas, y tú las sostienes exactamente de la misma manera». La oficina de Elena estaba llena de cajas cuidadosamente organizadas con documentos, fotografías y artefactos del pasado con una eficiencia entrenada, sacando materiales relacionados con la familia Santos mientras explicaba su interés de larga data por la historia de María. «Tu madre era una especie de leyenda local», explicó Elena mientras ordenaba las fotografías en su escritorio. «La chica que se negó a ser domesticada, que eligió la aventura en lugar de la seguridad y pagó el precio más alto por su independencia. Algunas personas la recuerdan como un ejemplo aleccionador de lo que sucede cuando las mujeres se salen de los roles tradicionales. Otros la ven como una pionera que simplemente nació en la época equivocada». Las fotografías que Elena había recopilado ofrecían una imagen completa de la juventud de María. Las fotos escolares mostraban a una joven seria, con ojos inteligentes y mandíbula obstinada. Los retratos familiares la mostraban ligeramente apartada de sus padres y su hermana, como si ya se estuviera preparando para salir del marco de las expectativas convencionales. Pero fue la siguiente revelación de Elena la que cambió todo lo que Silas creía saber sobre su viaje. «Tengo que decirte», dijo Elena con cautela, «que no eres la primera persona que viene a buscar información sobre María Santos. Hace unos 3 meses, tuve otro visitante que me hizo preguntas muy similares. Sacó una tarjeta de visita que heló la sangre a Silas. El nombre impreso en la lujosa tarjeta era Thomas Brewster Jr., investigador privado, con una dirección y un número de teléfono de Denver. Debajo alguien había escrito a lápiz que buscaba información sobre los supervivientes de Granite Creek Company y sus descendientes. El hijo de Tom Brewster, el hombre cuyo padre había matado a la madre de Silas, seguía vivo y estaba buscando activamente información sobre los secretos que aún guardaba la empresa. Las implicaciones eran abrumadoras y aterradoras. «Parecía un caballero bastante agradable», continuó Elena, aparentemente sin darse cuenta de la angustia de Silas. «Dijo que estaba investigando la participación de su padre en un grupo de montañeros en los años 40 y 50. Afirmó que su padre le había contado historias sobre los viejos tiempos y que quería verificar algunos detalles para un proyecto de historia familiar». La mente de Silas barajó rápidamente las posibilidades. Si Tom Brewster padre aún vivía, tendría casi 90 años, pero sin duda sería capaz de dirigir los esfuerzos de investigación de su hijo. Lo más probable era que el viejo forbajido hubiera fallecido recientemente y hubiera dejado información que había llevado a su hijo a investigar el pasado criminal de la familia. En cualquier caso, el interés del joven Brewster por la Granite Creek Company sugería que sabía lo del dinero en la cueva y estaba tratando de localizar cualquier prueba o testigo que quedara. «¿Qué tipo de información estaba buscando?», preguntó Silas, tratando de mantener la voz firme. «Más o menos lo mismo que te interesa a ti. Las conexiones familiares
¿Qué pasó con la gente que se marchó del Valle de Santos durante ese periodo? Si alguien había mantenido el contacto con los que se vieron envueltos en operaciones de contrabando. Le conté lo que sabía, que no era mucho más que chismes locales e historias familiares. La inocente cooperación de Elena había puesto potencialmente en peligro tanto a ella como a Silas. Si el joven Brewster seguía las huellas de su padre, acabaría localizando a los padres de Silas hasta su enfrentamiento final y la cueva donde se escondía la riqueza restante de la empresa. El hecho de que estuviera comenzando su investigación en el Valle de Santos sugería que ya sabía más de lo que Elena creía. ¿Dejó alguna información de contacto además de esta tarjeta de visita?, preguntó Silas. En realidad hizo algo bastante extraño, respondió Elena, sacando una carpeta de Manila. Dejó un sobresellado y me pidió que se lo diera a cualquiera que viniera buscando información sobre María Santos o las otras personas que abandonaron el valle durante ese tiempo. Dijo que era importante que ciertos miembros de la familia recibieran información que solo podía compartirse de forma segura en circunstancias específicas. El sobre era de papel grueso y caro, similar al que su padre había utilizado para la carta de la cueva. El nombre de Silas estaba escrito en el exterior con la misma letra cuidadosa que aparecía en la tarjeta de visita, lo que sugería que Thomas Brewster Jr. esperaba su llegada al Valle de Santos. Dentro encontró una carta que le heló la sangre. Señor McCrae, comenzaba. Si está leyendo esto, es que mi investigación ha tenido éxito y usted ha seguido el mismo rastro que me llevó al Valle de Santos. Creo que tenemos mucho que discutir sobre la historia compartida de nuestro padre y ciertos asuntos pendientes que han permanecido inactivos durante 70 años. Mi padre, Thomas Brewster, Sr., falleció hace 6 meses a la edad de 89 años. Entre sus efectos personales, encontré registros detallados de las operaciones de la Granite Creek Company, incluyendo mapas, libros de contabilidad y correspondencia que arrojan nueva luz sobre los acontecimientos de 48. Estos documentos revelan información sobre los últimos meses de vida de tus padres que contradice ciertas suposiciones que puedes haber formado basándote en pruebas incompletas. Concretamente, mi padre sostenía que Jacob McCrae y María Santos no fueron víctimas inocentes de la disolución de la empresa, sino participantes activos en una conspiración para robar la riqueza acumulada por el grupo y eliminar a cualquiera que se opusiera a su plan. Según su relato, tus padres iniciaron la violencia que condujo a la destrucción de la empresa, y la muerte de tu madre fue el resultado de su propia traición y no de un heroico sacrificio. Entiendo que estas acusaciones son graves y potencialmente angustiosas. Sin embargo, creo que nuestras dos familias merecen saber toda la verdad sobre lo que ocurrió durante esas últimas semanas de 1948. Y lo que es más importante, hay cuestiones prácticas que resolver en relación con los bienes que pertenecen legalmente a los descendientes supervivientes de los miembros de la empresa. Me alojaré en el Motel Desert Rose, en Santos Valley, durante la próxima semana, con la esperanza de concertar una reunión que sea beneficiosa para los intereses de ambos. La alternativa a la cooperación voluntaria puede resultar menos agradable para todos los interesados. Atentamente, Thomas Brewster Jr. El tono cordial de la carta no podía ocultar la amenaza subyacente. Brewster afirmaba que los padres de Silas habían sido ladrones y asesinos, en lugar de víctimas, y exigía acceso al dinero en efectivo como compensación por las supuestas pérdidas de su padre. La referencia a alternativas menos agradables sugería que estaba dispuesto a recurrir a la fuerza o a acciones legales si Silas se negaba a cooperar. Elena observaba con creciente preocupación mientras Silas leía la carta. Su instinto de historiadora le hacía darse cuenta de que se había visto envuelta en algo mucho más complejo que una simple investigación genealógica. ¿Va todo bien?, preguntó. Preguntóle, parece que hayas visto un fantasma. En cierto sentido, así era. El fantasma de Tom Brewster, padre, atravesaba 7 décadas para continuar el conflicto que había destruido la Granite Creek Company y matado a la madre de Silas. Pero esta vez, lo que estaba en juego no era solo la supervivencia. Estaba en juego la verdad sobre el último acto de María Santos y el legado que había intentado dejar a su hijo. Bristol, que había estado tumbado tranquilamente junto al escritorio de Elena,
Levantó de repente la cabeza y gruñó por lo bajo. A través de la ventana delantera de la Sociedad Histórica, un SUV negro con cristales tintados acababa de detenerse en la acera y un hombre bien vestido salía a la calle. Thomas Brewster Jr. aparentemente se había cansado de esperar a que Silas se pusiera en contacto con él voluntariamente. Thomas Brewster Jr. no era lo que Silas esperaba. En lugar del rudo forajido que había imaginado, el hombre que entró por la puerta principal de la Sociedad Histórica era refinado, profesional, y se comportaba con la seguridad de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante la negociación, en lugar de la intimidación. Llevaba un traje caro que resultaba apropiado tanto para reuniones de negocios como para viajes al suroeste, y su apretón de manos era firme, sin ser agresivo. Señor McCrae, dijo con sincera cordialidad, me alegro mucho de que por fin tengamos la oportunidad de conocernos, Thomas Brewster, pero llámeme Tom, por favor. Creo que nuestras familias tienen mucho que discutir. Elena Vázquez miró alternativamente a los dos hombres con la expresión cansada de alguien que de repente se da cuenta de que se encuentra en medio de una situación que no comprende. Bristol seguía tenso, con el pelo ligeramente erizado, a pesar del comportamiento amistoso de los recién llegados. Al parecer, los instintos del perro no se dejaban impresionar por los modales refinados. Quizá podríamos buscar un lugar más privado para nuestra conversación, sugirió Tom, mirando significativamente a Elena. Tengo algunos documentos en mi vehículo que podrían ayudar a aclarar ciertas discrepancias históricas. Silas se encontraba en una posición imposible. Negarse a reunirse con Brewster no serviría para nada, salvo para enemistarse con alguien que claramente sabía más sobre la Granite Creek Company de lo que había revelado en su carta. Pero aceptar una reunión privada significaba aislarse con un hombre cuyo padre había asesinado a su madre, por muy civilizado que pareciera el hijo. En realidad, interrumpió Elena, ¿por qué no utilizamos la sala de conferencias? Estaré encantada de proporcionarles privacidad y estaré disponible si alguno de ustedes necesita algo. Su sugerencia era diplomática y práctica, y ofrecía un compromiso que proporcionaba tanto privacidad como mantenía la conversación en terreno neutral con un testigo cerca. Tom consideró la propuesta durante un momento y luego asintió con la cabeza. Suena perfecto. Agradezco su hospitalidad, señorita Vázquez. La sala de conferencias de la Sociedad Histórica era un espacio pequeño dominado por una mesa rectangular rodeada de sillas desiguales. Elena se retiró a su oficina, pero dejó la puerta abierta, lo que daba la ilusión de privacidad y al mismo tiempo permitía ver claramente lo que ocurría. Bristol se colocó en la puerta, bloqueando eficazmente cualquier salida rápida y manteniendo a ambos hombres bajo observación. Tom comenzó extendiendo los documentos sobre la mesa de conferencias con la precisión metódica de un abogado que presenta pruebas. Los papeles incluían fotocopias de lo que parecían ser registros originales de la Granite Creek Company, libros de contabilidad, informes operativos y correspondencia que proporcionaban una visión privilegiada de los últimos meses de la organización. Mi padre llevaba registros meticulosos, explicó Tom mientras organizaba los materiales. Quizás demasiado meticulosos para un hombre involucrado en actividades ilegales, pero su atención al detalle ha resultado invaluable para comprender lo que realmente sucedió en 1948. Los documentos pintaban un panorama más complejo que cualquier cosa que Silas hubiera podido deducir del diario de su madre. Según los registros de Brewster Sr., Granite Creek Company había estado enfrentando graves conflictos internos durante meses antes de la confrontación final. La presión federal aumentaba, las ganancias disminuían, y varios miembros abogaban por disolver la organización o pasar a actividades criminales más violentas. Tus padres no fueron víctimas inocentes, dijo Tom, manteniendo un tono conversacional a pesar de la naturaleza incendiaria de sus palabras. Según el relato de mi padre, planeaban desaparecer con una parte sustancial de la riqueza acumulada de la empresa. El embarazo les proporcionó la tapadera perfecta para su estrategia de salida. ¿Quién sospecharía de una pareja que planeaba formar una familia de un robo tan elaborado? Silas estudió los documentos que Tom le mostraba, buscando pruebas que respaldaran o contradijeran estas acusaciones. Los documentos parecían auténticos, con fechas, firmas y detalles que habrían sido difíciles de falsificar,
Pero la autenticidad no significaba necesariamente exactitud, y él sabía que Thomas Brewster, padre, habría tenido todas las razones para crear un registro que justificara sus propias acciones. Mi padre afirmó que Jacob McCrae y María Santos iniciaron la violencia que destruyó la empresa, continuó Tom. Cuando se les confrontó por el oro desaparecido, optaron por luchar en lugar de negociar. Los demás miembros se vieron obligados a defenderse a sí mismos y a sus legítimos derechos de propiedad. Eso no es lo que leí en el diario de mi madre, respondió Silas con cautela. Su relato sugiere que fue tu padre quien impulsó soluciones violentas a los problemas de la empresa. La sonrisa de Tom no se alteró, pero algo cambió en sus ojos que le recordó a Silas, de forma incómoda, a un depredador evaluando a su presa. Los diarios se pueden editar, señor McCrae. La gente tiende a presentarse de forma favorable cuando escribe para la posteridad, pero los registros financieros son más difíciles de falsificar y los números no mienten. Sacó un libro de contabilidad que mostraba retiradas sistemáticas de oro y efectivo de las cuentas de la empresa durante las semanas previas al enfrentamiento final. Las retiradas estaban autorizadas por firmas que parecían coincidir con las de otros documentos que llevaban el nombre de Jacob McCrae. Tu padre estaba malversando fondos de sus socios, afirmó Tom con rotundidad. Al principio eran pequeñas cantidades, pero luego fueron sumas cada vez mayores, a medida que se preparaba para desaparecer con tu madre. Cuando los demás socios descubrieron lo que estaba pasando, exigieron una rendición de cuentas. Fue entonces cuando comenzó el tiroteo. Silas sintió que el suelo se tambaleaba bajo su comprensión de la historia de sus padres. Si los documentos de Tom eran auténticos, entonces Jacob McCrae había estado robando a la empresa, y el embarazo de María había proporcionado una motivación conveniente para su fuga planeada. La heroica narración del sacrificio final de su madre sería sustituida por una sórdida historia de codicia y traición. Pero algo en la presentación de Tom le inquietaba. El hombre estaba demasiado preparado, demasiado seguro de sí mismo, demasiado ansioso por compartir información que pintaba a los padres de Silas de la peor manera posible. Más preocupante aún era la forma en que seguía volviendo al tema de la riqueza desaparecida, lo que sugería que su interés por la precisión histórica era secundario a la recuperación de lo que él consideraba propiedad robada. Suponiendo que su versión de los hechos sea correcta, dijo Silas, ¿qué es exactamente lo que quiere de mí? Mis padres están muertos y cualquier cosa que pudieran haber robado habría desaparecido hace 70 años. La sonrisa de Tom se amplió y por primera vez desde que entró en el edificio, parecía genuinamente complacido. Ahí es donde se equivoca, señor McCrae. La fortuna no desapareció. Estaba escondida. Mi padre pasó décadas buscando el dinero que sus padres acumularon antes de morir. Nunca lo encontró, pero su investigación identificó varios lugares posibles. Recientemente, he tenido motivos para creer que el dinero ha sido descubierto y que usted podría tener información sobre su paradero actual. La implicación era clara. Tom Brewster Jr. sabía o sospechaba que Silas había encontrado la cueva y su contenido. La pregunta era cómo había adquirido ese conocimiento y qué pensaba hacer con él. No estoy seguro de lo que estás sugiriendo, respondió Silas, aunque su cautela probablemente fuera confirmación suficiente para alguien que observara atentamente sus reacciones. Estoy sugiriendo que tenemos la oportunidad de resolver una vieja injusticia, dijo Tom, inclinándose ligeramente hacia adelante. Si se han recuperado los activos desaparecidos de la empresa, entonces deben devolverse a sus legítimos propietarios, los miembros supervivientes o sus descendientes. Estoy dispuesto a ofrecerte una generosa recompensa a cambio de tu cooperación para recuperar lo que pertenece a mi familia. La oferta parecía razonable a primera vista, pero Silas entendió la amenaza subyacente. Tom reclamaba la propiedad legal del oro y otros objetos de valor que se encontraban en la cueva basándose en la pertenencia de su padre a la Granite Creek Company. Si Silas se negaba a cooperar voluntariamente, Tom estaba dispuesto a emprender acciones legales u otros métodos de persuasión. ¿Y si le dijera que no sé nada sobre dinero en efectivo o riquezas ocultas?, preguntó Silas. Entonces diría que está siendo imprudente, respondió Tom, y su agradable comportamiento finalmente mostró grietas. He invertido mucho tiempo y dinero en investigar este asunto. Señor McCrae, sé de sus recientes viajes a Bear Creek para establecer una identificación legal.
Sé de su repentina salida de décadas de aislamiento para viajar a Santos Valley. Sé del comportamiento inusual de su perro, que según mi investigación tiene ascendencia lobuna, lo que podría hacerlo sensible a las señales ambientales en lugares específicos. La profundidad de la vigilancia de Tom era escalofriante. Había estado siguiendo los movimientos de Silas durante semanas, posiblemente meses, construyendo una imagen completa de sus actividades y motivaciones. El viaje a Santos Valley no había sido un viaje privado de descubrimiento. Había sido una expedición cuidadosamente vigilada, con Tom observando cada paso. «Me has estado siguiendo», afirmó Silas. «He estado protegiendo mis intereses», corrigió Tom. «Al igual que estoy seguro de que tú protegerías los tuyos si la situación fuera al revés. La cuestión ahora es si podemos llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de ambos o si este asunto requerirá una resolución más formal». La voz de Elena rompió la tensión desde la puerta de su oficina. «Caballeros, lamento interrumpir, pero cerramos en 15 minutos». Su intervención supuso un respiro muy bienvenido en lo que se había convertido en una conversación cada vez más incómoda. Tom recogió sus documentos con aparente indiferencia, pero sus movimientos sugerían que consideraba que la reunión estaba lejos de haber concluido. «Quizá podríamos continuar esta discusión durante la cena», sugirió. «Me alojo en el motel Desert Rose. Como mencioné en mi carta, hay un restaurante allí que sirve una excelente cocina regional. Necesito tiempo para considerar lo que me ha mostrado», respondió Silas. «Por supuesto, pero no se tome demasiado tiempo, señor McCrae. Las oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosa tienden a expirar cuando se dejan sin resolver durante demasiado tiempo». Mientras Tom se dirigía hacia la puerta, se detuvo para dirigirse directamente a Elena. «Gracias por su hospitalidad, señorita Vázquez. Espero que nuestros asuntos aquí no perturben su valiosa labor de preservación de la historia local». El comentario era cortés, pero tenía un trasfondo de advertencia que hizo que Elena se sintiera visiblemente incómoda. Después de que Tom se marchara, cerró la puerta principal con llave y se volvió hacia Silas con evidente preocupación. «No creo que ese hombre esté realmente interesado en la historia familiar», dijo en voz baja. «Y empiezo a preocuparme por haberte involucrado en algo peligroso». Esa noche, Silas se sentó en su camioneta en el estacionamiento del motel Desert Rose, observando el SUV negro de Tom Brewster a través del parabrisas mientras luchaba con decisiones que podrían determinar si viviría el asiento del pasajero. Alerta pero tranquilo, con una respiración constante a pesar de la tensión que irradiaba su compañero humano. Los documentos que Tom le había mostrado esa tarde habían sacudido la comprensión que Silas tenía de la historia de sus padres. Pero algo en la presentación del hombre seguía molestándole. Las pruebas eran demasiado convenientes, demasiado perfectamente organizadas para respaldar una narrativa que pintaba a Jacob McCrae y María Santos como ladrones y asesinos. Más preocupante aún era el evidente conocimiento de Tom sobre las actividades recientes de Silas, lo que sugería una vigilancia que iba mucho más allá de una investigación casual. Elena Vázquez había aportado más contexto durante su conversación tras la marcha de Tom. Su investigación sobre la historia del Valle de Santos había descubierto referencias a Thomas Brewster, padre, que lo describían como un individuo violento e inestable que había sido sospechoso de múltiples asesinatos incluso antes de unirse a la Granite Creek Company. Los registros de las fuerzas del orden locales de 1940 contenían declaraciones de testigos que lo describían como alguien que disfrutaba matando y que era cada vez más difícil de controlar para sus compañeros. «Si lo que me has contado sobre el diario de tu madre es cierto», dijo Elena, «entonces su versión de los hechos tiene mucho más sentido que las afirmaciones de su hijo. Probablemente tus padres intentaban escapar de una situación que se estaba volviendo demasiado peligrosa para sobrevivir. Pero el apoyo de Elena no resolvió el problema inmediato de Silas. Tom Brewster Jr. claramente sabía sobre la cueva y su contenido, y estaba dispuesto a usar la fuerza si la negociación fracasaba. La fachada de cortesía que había mantenido durante su reunión desaparecería rápidamente si Silas seguía negando tener conocimiento de la riqueza desaparecida. Silas había considerado simplemente abandonar el Valle de Santos de inmediato, pero las capacidades de vigilancia de Tom hacían que la huida fuera poco probable.
El hombre lo había seguido desde Wyoming hasta Nuevo México, y probablemente tenía recursos que le permitirían seguirlo donde quiera que Silas huyera. Huir solo retrasaría la inevitable confrontación, al tiempo que sacrificaría cualquier ventaja que pudiera derivarse de elegir el momento y el lugar de su encuentro final. La alternativa era satisfacer las demandas de Tom y llevarlo a la cueva, con la esperanza de que el acceso al oro satisfaciera sus pretensiones y pusiera fin a su persecución. Pero esa estrategia suponía que Tom cumpliría su acuerdo una vez que tuviera lo que quería, una suposición que parecía cada vez más ingenua, dada la evidente capacidad del hombre para el engaño y la manipulación. A Silas se le había ocurrido una tercera opción durante sus horas de planificación, pero conllevaba riesgos que podrían resultar peores que la cooperación o la huida. Si los documentos de Tom eran falsificaciones diseñadas para respaldar una narrativa falsa sobre la disolución de la Granite Creek Company, entonces exponer ese engaño podría socavar sus reclamaciones legales sobre la riqueza oculta. Pero demostrar la falsificación requeriría acceder a los registros originales, que podrían ya no existir, y el proceso podría tardar meses o años en resolverse a través de los canales legales adecuados. Como si lo hubieran convocado los pensamientos de Silas, Tom salió de su habitación de motel y se dirigió directamente hacia la camioneta. Se movía con el paso seguro de un hombre que ya había ganado la discusión y simplemente estaba recogiendo su premio. Bristol gruñó en voz baja, pero Silas le puso una mano en el cuello para sujetarlo. «Buenas noches, señor McCrae», dijo Tom al acercarse a la ventanilla del conductor. «Esperaba que hubiera decidido aceptar mi invitación para cenar. He estado pensando en lo que me ha mostrado hoy», respondió Silas. «Hay algunas cosas que no cuadran». La sonrisa de Tom se tensó ligeramente, pero su tono siguió siendo conversacional. «Entiendo su renuencia a aceptar información poco halagüeña sobre sus padres. Las leyendas familiares son poderosas, y la verdad puede ser decepcionante cuando entra en conflicto con lo que preferimos creer. No se trata de preferencias», dijo Silas. «Se trata de inconsistencias en tus pruebas. Las fechas de algunos de los registros de tu padre no coinciden con lo que encontré en el diario de mi madre, y la letra de los documentos financieros parece demasiado consistente para unos papeles que supuestamente se crearon a lo largo de varios meses». Por primera vez desde su encuentro inicial, la agradable actitud de Tom mostró auténticas grietas. Apretó la mandíbula y sus ojos adquirieron la mirada depredadora que Silas había vislumbrado antes. «Está cometiendo un grave error, señor McCrae. He sido más que generoso al ofrecerle una asociación para recuperar lo que me pertenece». «Esa generosidad tiene límites». «¿Qué le pertenece?», preguntó Silas. «Incluso si la versión de los hechos de su padre fuera cierta, lo cual dudo, cualquier derecho que pudiera haber tenido sobre los activos de la empresa habría expirado hace décadas. No tiene legitimidad legal para exigir nada». Tom se acercó al camión, moviendo la mano dentro de la chaqueta en un gesto que probablemente pretendía ser intimidatorio. Pero Silas había visto violencia real en Vietnam y reconocía la diferencia entre una amenaza genuina y una postura teatral. «La legitimidad legal puede ser complicada cuando la propiedad original implica actividad delictiva», dijo Tom, «pero la posesión física suele ser mucho más fácil de establecer. Sé que encontraste el dinero, McCrae. Sé que has estado en la cueva y sé que vas a llevarme allí, ya sea voluntariamente o en circunstancias que serán mucho menos agradables para ambos». La farsa de la negociación había terminado por fin. Tom Brewster Jr. se revelaba como lo que Silas había sospechado desde el principio, un hombre que había heredado la disposición de su padre a utilizar la violencia para conseguir lo que quería. La pistola que Tom sacó de su chaqueta era pequeña pero muy peligrosa. Una pistola compacta fácil de ocultar pero eficaz a corta distancia. La sostenía con naturalidad, apuntando en dirección a Silas, pero sin amenazarlo directamente, con el gesto de un hombre que quería demostrar su capacidad sin recurrir todavía a la violencia. «Preferiría no usarla», dijo Tom, manteniendo un tono de conversación a pesar del arma que tenía en la mano. «Pero he invertido demasiado tiempo y dinero en este proyecto como para irme con las manos vacías. Mañana por la mañana conducirás hacia el norte y me mostrarás dónde escondieron tus padres lo que le robaron a mi padre». Silas sintió la familiar calma que le había servido tan bien durante su servicio militar.
la ralentización del tiempo y el aumento de la concentración que se producían cuando la violencia se hacía inevitable. Tom estaba cometiendo el clásico error de suponer que la edad y el aislamiento habían debilitado y sumido a su objetivo en la sumisión. Estaba a punto de descubrir que no era así. «Guarda el arma, hijo», dijo Silas en voz baja. «No quieres hacer esto». «De hecho, sí que quiero hacerlo», respondió Tom, dejando finalmente caer por completo su máscara de cortesía. «Mi padre pasó 40 años buscando ese dinero y murió obsesionado con la fortuna que Jacob McCrae y tu madre le robaron. Voy a terminar lo que él empezó». El insulto a la memoria de María fue la última provocación que Silas necesitaba. Su mano se movió hacia la manija de la puerta mientras su pie izquierdo encontraba el pedal del embrague, preparándose para la acción explosiva que salvaría su vida o la acabaría en los próximos segundos. «Última oportunidad, viejo», dijo Tom, levantando la pistola para apuntar directamente al pecho de Silas. «Conduce hacia el norte o muere aquí, en este aparcamiento». El ataque de Bristol se produjo sin previo aviso. El gran perro se lanzó a través de la ventanilla del copiloto como un misil de pelo y colmillos. Tom había cometido el error fatal de centrarse por completo en Silas, olvidándose del depredador 100B que observaba desde la cabina del camión. El arma se disparó cuando Bristol golpeó el brazo de Tom, que empuñaba la pistola. La bala destrozó el espejo lateral de la camioneta en lugar de alcanzar su objetivo humano. Silas se movió antes de que Tom cayera al suelo, rodando fuera de la puerta del lado del conductor, mientras el hombre luchaba con el peso de Bristol y el dolor ardiente de los dientes que le aplastaban los huesos de la muñeca. El arma había caído durante el impacto, deslizándose por el asfalto y deteniéndose cerca de la rueda trasera del todoterreno de Tom. «¡Llámalo!», gritó Tom, tratando de proteger su garganta de las mandíbulas de Bristol, mientras usaba su mano ilesa para golpear ineficazmente la enorme cabeza del perro. «¡Llámalo, Bristol! ¡Ya basta!», ordenó Silas, y el perro inmediatamente soltó su presa y dio un paso atrás, aunque permaneció listo para atacar de nuevo si Tom hacía algún movimiento amenazante. Tom rodó sobre su costado, agarrándose la muñeca destrozada mientras la sangre empapaba la manga de su costosa camisa. Su rostro estaba pálido por la conmoción y el dolor, pero sus ojos aún ardían con la intensidad fanática que lo había llevado a amenazar a un anciano en el estacionamiento de un motel. «Esto no ha terminado», jadeó. «Crees que has ganado algo, pero no tienes idea de con qué estás lidiando. Mi padre tenía socios, gente que sabía lo del dinero y lo que valía. No van a rendirse solo porque me hayas echado a tu maldito perro». Silas cogió la pistola de Tom y comprobó el seguro antes de guardársela en el cinturón. El arma le resultaba familiar en las manos. A pesar de décadas de vida pacífica en las montañas, algunas habilidades nunca se perdían por completo, por mucho tiempo que pasaran sin usarlas. «Los socios de tu padre están todos muertos», 70 años, dijo Silas, cuando su codicia y su violencia finalmente los alcanzaron. «Igual que tú morirás si sigues sus pasos». «Te equivocas», insistió Tom, luchando por incorporarse a pesar de sus heridas. «Algunos sobrevivieron, tuvieron familias y transmitieron información sobre las operaciones de la empresa. No soy el único que busca ese oro». La afirmación podía ser cierta, o simplemente el farol desesperado de un hombre que intentaba mantener cierta ventaja a pesar de su evidente derrota. En cualquier caso, sugería que la búsqueda del dinero por parte de Tom formaba parte de un patrón más amplio en el que otros descendientes de la Granite Creek Company podrían acabar intentando reclamar lo que consideraban propiedad robada. Silas encontró el móvil de Tom en el bolsillo de la chaqueta del hombre y lo aplastó con el tacón de su bota. Luego hizo lo mismo con los neumáticos del todoterreno, utilizando un cuchillo que llevaba en el bolsillo. Esas acciones le darían tiempo para abandonar Santos Valley antes de que Tom pudiera pedir ayuda o refuerzos, pero no resolverían el problema fundamental de otros posibles reclamantes. «Elena tenía razón», dijo Silas mientras se preparaba para dejar a Tom sangrando en el aparcamiento del motel. «En realidad no te interesa la historia familiar. Solo eres otro tonto codicioso que cree que la violencia puede resolver problemas que requieren sabiduría». Silas silbó a Bristol, que le lanzó a Tom una última mirada amenazante antes de seguir a su humano de vuelta a la camioneta. Mientras se alejaban del motel Desert Rose, Silas vio a Tom por el retrovisor, todavía sentado en el asfalto
y gritando insultos que no lograban ocultar su dolor y humillación. El enfrentamiento había terminado, pero Silas comprendió que sus problemas no habían hecho más que empezar. 6 meses después, Silas McCray se encontraba al borde de un acantilado en la cordillera Wind River, contemplando cómo el sol primaveral pintaba el valle con tonos dorados y verdes. El largo invierno de Wyoming había terminado por fin, llenando el aire con el sonido de la nieve derretida y la promesa de un nuevo crecimiento. A su lado, Bristol dormitaba bajo la cálida luz de la tarde, satisfecho de la forma en que solo se puede estar cuando uno se encuentra exactamente donde debe estar. La cueva detrás de la cascada estaba ahora vacía, su contenido distribuido según un plan que había llevado meses desarrollar y ejecutar. El oro se había destinado a crear un fondo de becas para estudiantes nativos americanos que cursaban estudios de ciencias ambientales, administrado a través de la Sociedad Histórica de Elena Vázquez. Las armas y los artefactos se habían donado a museos que podían conservarlos adecuadamente y garantizar que sus historias se contaran con precisión, en lugar de idealizarlas. Y lo más importante, el diario de su madre se había transcrito y publicado como parte de un libro sobre el papel de las mujeres en la época de la frontera. María Santos McCray Silas había añadido legalmente su nombre al suyo, y ya no era una víctima olvidada de la violencia de los forajidos, sino un ejemplo documentado de valentía en circunstancias imposibles. Sus palabras sobrevivirían a las leyendas y mentiras que habían oscurecido su memoria durante 70 años. Elena se había convertido en amiga y aliada en los meses posteriores al fallido intento de extorsión de Tom Brewster Jr. Su investigación había confirmado lo que Silas sospechaba, que los documentos de Tom eran sofisticadas falsificaciones diseñadas para respaldar una narrativa falsa sobre la disolución de la Granite Creek Company. El verdadero Thomas Brewster, padre, había sido efectivamente el psicópata violento descrito en el diario de María, y su hijo había heredado tanto la obsesión de su padre como su disposición a utilizar métodos criminales para alcanzar sus objetivos. El propio Tom estaba cumpliendo una condena de 5 años en una prisión federal, condenado por delitos que incluían agresión con arma mortal, fraude interestatal y conspiración para cometer extorsión. Sus afirmaciones sobre otros descendientes supervivientes de la empresa habían resultado ser falsas. La desesperada invención de un hombre que intentaba mantener cierta ventaja psicológica, incluso cuando sus planes de PTT se derrumbaban a su alrededor. Los procedimientos legales habían sido complicados, pero finalmente satisfactorios. El historial militar de Silas y la documentación, cuidadosamente elaborada por Patricia Wells, habían establecido su legitimidad como heredero de Jacob McCray, mientras que la investigación histórica de Elena había demostrado la inocencia de sus padres respecto a las acusaciones de Tom. Y lo que es más importante, el proceso le había conectado con primos lejanos de la familia Santos, que le dieron una cálida bienvenida una vez que comprendieron quién era y cómo los había encontrado. La nieta de Carmen Santos sentía curiosidad por su tía perdida, y el reencuentro les proporcionó un cierre que ninguno de ellos esperaba encontrar. El sobrino de María, ahora sexagenario, recordaba las historias que su madre le había contado sobre la joven vivaz que había elegido la aventura en lugar de la seguridad. Sus sobrinas y sobrinos nietos acogieron a Silas como el vínculo vivo con la historia familiar que creían perdido para siempre. Pero quizás el descubrimiento más significativo había llegado a través de los contactos de Elena con historiadores tribales de Nuevo México. La abuela apache de María había sido un depósito de conocimientos tradicionales sobre la tierra y sus secretos, y su influencia en María había sido mucho mayor de lo que nadie imaginaba. Las rutas que la Granite Creek Company había utilizado para sus operaciones de contrabando habían sido originalmente caminos sagrados recorridos por los pueblos indígenas durante siglos antes de que los colonos blancos llegaran para explotarlos y comercializarlos. Ese conocimiento explicaba el comportamiento de Bristol durante su viaje hacia el sur y su asombrosa capacidad para localizar la cueva escondida. Su herencia lobuna llevaba consigo recuerdos genéticos de esos antiguos senderos, instintos que lo habían guiado a lugares que su compañero humano necesitaba encontrar. La conexión entre el pasado y el presente era más profunda que la simple historia familiar. Abarcaba las relaciones entre la tierra, la memoria y el sentido de pertenencia que trascendían las vidas humanas individuales.
Silas había regresado a su cabaña en la montaña con una nueva comprensión de su lugar en el mundo. La soledad que había buscado durante décadas seguía siendo preciosa, pero ya no era el aislamiento de un hombre que huía de verdades dolorosas. En cambio, era el retiro elegido por alguien que había afrontado su historia con honestidad y había encontrado la paz al aceptar tanto sus sombras como su luz. Sus rutinas diarias no habían cambiado drásticamente. Seguía levantándose antes del amanecer, cuidando su pequeño jardín y pasando largas tardes leyendo a la luz del fuego mientras Bristle dormitaba a sus pies. Pero ahora esos momentos de tranquilidad tenían el peso de la conexión en lugar de la separación. No estaba solo en el mundo. Era el heredero de un valor que se había transmitido de generación en generación, el guardián de historias que merecían ser preservadas y honradas. El paquete que Frank Holley le había pedido que entregara en Albuquerque resultó ser los papeles de adopción de una familia que intentaba reunirse con sus hijos, separados por complicaciones burocráticas. El favor había conectado a Silas con una red de personas que ayudaban discretamente a otros a navegar por sistemas que a menudo eran más un obstáculo que una ayuda para quienes más la necesitaban. Se había convertido en parte de esa red, utilizando su nueva identidad legal para ayudar ocasionalmente a otras personas que se enfrentaban a retos similares. La edad y la experiencia le habían enseñado que algunas formas de aislamiento eran necesarias para sobrevivir, mientras que otras no eran más que cobardía disfrazada de preferencia. Las montañas siempre serían su hogar, pero ya no tenían por qué ser todo su mundo. Había aprendido la diferencia entre soledad y aislamiento, entre distancia necesaria y desconexión voluntaria. Mientras el sol se ponía tras los picos occidentales, Silas sacó el anillo de boda de su madre del bolsillo y lo levantó para captar la luz que se desvanecía. El diamante era pequeño pero claro, un símbolo de amor que había sobrevivido a la violencia, la traición y 7 décadas de silencio. Al día siguiente, conduciría hasta Bear Creek y enviaría el anillo por correo a Elena, quien se aseguraría de que llegara a la familia de María en el Valle de Santos. Pertenecía a personas que comprenderían su significado y atesorarían su historia. La verdad había sido más dura que el silencio, pero infinitamente más valiosa. María Santos McCrae había sido una mujer valiente que había elegido el amor por encima de la seguridad y había muerto protegiendo el futuro que había ayudado a crear. Su hijo había aprendido por fin a honrar ese sacrificio, viviendo con el mismo valor que ella había demostrado en sus últimos momentos. Las cerdas se agitaron a su lado, los ojos amarillos atentos a los sonidos y olores que marcaban la transición del día a la noche. Pronto volverían al calor de la cabaña, al café y a la luz del fuego, y a la tranquila rutina de la vida en la montaña. Pero ahora llevaban consigo historias que conectaban su tranquila existencia con la gran historia humana del amor, la pérdida y la esperanza persistente que impulsa a las personas a luchar por un futuro mejor, incluso cuando la victoria parece imposible. Las montañas guardaban sus secretos, pero algunos secretos estaban destinados a ser compartidos.